qué imagen quedó tuya en el seleccionado. Yo tengo la suerte de que la gente hable bien, y quizás no estuve en la cantidad de años que estuvo ella, pero tengo la tranquilidad de haber dejado por lo menos una imagen de buena persona, que es para mí lo más importante aparte del hockey, después del hockey. Así que creo que eso es lo más importante y lo que más tranquila me deja, saber que como persona siempre fui la misma, fui Sofi, la gorda, que me dicen en el club, y que no, en ningún momento me creí más, porque en definitiva jugar bien con el palo y la bocha tampoco es algo me parece que no es algo tan importante. Digo, tan importante, no sacarle importancia, pero me parece que si uno lo piensa y dice, bueno, haces bien un deporte, ¿por qué vas a ser canchera? Si hay alguien que cura corazones, mirá, eso es más importante, más difícil también. Así que me parece que no hay que creerse más de lo que uno es. Comparto todo lo que dice Sofi. También tuve una familia que me cuidaba bastante para ser humilde y que no se me despegaran los pies sobre la tierra, que seguramente alguna vez me pasó, sí. Empecé muy chiquita y hay algunas cosas que uno también va acomodando en su personalidad. Seguramente tu personalidad no va a ser la misma que hace 30 años y vas a empezar a buscar las cosas más simples y las más esenciales van a ser mucho más importantes cuando seas más grande que cuando sos más chica. Y yo tuve mucha suerte, siempre lo digo y por ahí lo recalco. Yo me fui de muy chiquitita de mi casa y literalmente compartía muchos más momentos y mis días y mis noches y mis malos humores y tristezas y cuando me peleaba con un novio y demás cosas, los compartía más con mis amigas del seleccionado que con mi propia familia. Suena crudo y suena duro, pero es real. Entonces hoy cuando a las más grandes de mis amigas del seleccionado les pasa algo, o son mamás, o fallece un pariente o algo, lo sufro y lo vivo porque fueron hermanas para mí. Y la realidad es que yo siempre fui de los grupos la más chiquitita y tuve arriba gente con muy buenos valores y con una muy buena educación que me lo inculcaron a mí, y espero yo haber hecho lo mismo con las más chicas cuando estuvieron en el seleccionado. Así que, pero siempre tuve una familia que cada vez que volví a Córdoba inculcaba eso, ser humilde, que no te hace diferente jugar mejor o peor al hockey. O sea, sí, salís en la tele y te gusta y todas estas cosas. Yo, gracias a Dios, no viví toda esta época de las redes sociales que a mí tanto no me gusta, pero que hoy se vive mucho y me parece que hay que manejarlo con mucha precaución y saber entender lo que es público de lo que es privado. Y yo soy bastante recelosa con mi vida privada, con mis cosas, con mi gente, y no ando así como poniendo todo en todos lados, pero la realidad es que tuve la suerte de tener mucha gente arriba que con los mismos valores de mi familia, que me lo inculcaban todos los días ahí, jugando al hockey, porque yo, por ser del interior, que era lo que hablábamos recién, lo tenía lejos. Y la verdad es que hoy me pasa que tengo, por ejemplo, me pasó el fin de semana, estuve en Mendoza y me pude quedar a dormir en la casa de una amiga que conozco ya hace 20 años por el hockey, que es una arquera con la que jugué mi primer Panamericano Junior, y durante 20 años cuando nos ponemos a hablar dijimos 20 años hace que nos conocemos. Y para ustedes capaz que es un número, pero es una vida, la verdad que es muchísimo tiempo, y hasta el día de hoy mantengo una relación y me siento a comer un asado y a hablar de hockey como la primera vez, y eso no tiene precio. Por eso cuando seas más grande se empiezan a valorar los pequeños detalles mucho más. Como todos los regalos que te fue dando la vida poco a poco. Exactamente, así es. Bueno, hola. Yo les quería preguntar cuál consideran que fue la selección más difícil de enfrentar para ustedes. Sí, yo creo que Holanda siempre fue la rivalidad, el clásico, el equipo más duro, porque personalmente para mí juegan increíble. Yo creo que la selección va rotando, va cambiando, quizás hay épocas donde una selección gana más, otra selección juega mejor, va cambiando, pero me parece que Holanda tiene un nivel muy alto de hockey, a mí me encanta cómo juegan, y creo que sí, siempre fue durísimo. Los partidos que a mí me tocó jugar con Holanda, ganamos algunos, perdimos otros, pero siempre era como... había que dejar más, dar un plus, porque si no, no te alcanzaba. Y eso que Argentina, a mí por suerte me tocó una época donde
se ganaba, como dijo Sole, siempre estabas en un podio, siempre, la mayoría de las veces jugabas una final, y fue una época dorada de Argentina, pero bueno, es verdad que Holanda siempre te complicaba un poquito la vida. Yo tuve la suerte de vivirlas. Bueno, a mí, es verdad, apenas surgió todo esto de los Leonas, en la época dorada de los 90 era Australia era literalmente inganable, me parece. Me acuerdo, esta es una anécdota que siempre me acuerdo y la cuento porque era gracioso. Ya en esa época estaba Alison Annan, que obviamente ustedes no la conocen, ustedes menos, que son chiquititas, pero ella debe ser como Maggie de esa época, ¿no? 42, 43 años más o menos. O sea que me lleva a mí 7 años, supongamos. Y cuando jugamos el primer Juego Olímpico, que es donde nacen las Leonas, que nosotras mágicamente llegamos a esa final, la jugamos contra Australia y ya la habíamos cruzado en la zona, me parece, no me acuerdo, bueno, creo que no. Y me acuerdo que en el Parque Olímpico había 2 canchas de hockey y entramos en calor en la cancha suplente, nosotras entramos en calor y llegan ellas que eran tipo robotitos con sus uniformes, con los cuerpos. Iba adelantadas. Nosotros éramos, claro, iban adelantadas 10 años, nosotras todas gorditas así corriendo y nosotros esa pollera de velador espantosa que teníamos en Sydney. Y esas todas, unos físicos impresionantes. Y nosotras igual y todo estábamos en la final. O sea, sabíamos que era muy difícil ganar, pero uno cuando entra a jugar tenés la esperanza de darle vuelta y o sea, hacerla completa, digamos. Y me acuerdo que empezamos a correr, ellas llegan, corren, empiezan a entrar en calor, nosotros también, y yo se ve que entraba en calor. Yo la más chica lejos, por lejos. Yo corría y como que las miraba a ellas, yo entraba en calor, y claro, la miraba a Alison, la miraba a Nikki Hudson, a Jenny Morris, o sea, jugadoras muy grosas. Y yo me acuerdo, hasta que viene Karina Mazzota, me pega en la cabeza y yo dije, me la mandé. ¿Qué haces mirando a la otra cuando entras? Concéntrate acá. Me empezó a retar, a cagar a pedos mal. Concéntrate en esto que es donde vos tenés que estar. Y yo, sí, tenía razón lo que estaba diciendo, estaba más pendiente de cómo corrían ellas en la entrada en calor, que después se me pasó, obviamente, pero te generaba una cierta admiración. Después, bueno, nos ganaron. Nosotras igual festejamos como si hubiéramos ganado y ellas después no, o sea, como que entendieron cuánto valoramos una medalla olímpica porque era inesperada y sin embargo la ganábamos y festejamos la medalla de plata más que ellas que ganaban la de oro y nos venían a saludar y bueno, un montón de cosas. Si ven videos lo van a notar, pues estamos muy contentas. Y a mí me pasó con Holanda lo mismo que dice Sofi, era como los partidos soñados, era tan lindo jugar con ellas. Y a mí me pasó que estando tanto tiempo en Holanda como que empecé a entender mucho más su juego y después me gustaba jugar también ese juego. A mí cuando venía a Argentina era otra cosa, pero conociendo su idiosincrasia, su cultura y su forma de pensar, llegué hasta el punto de incluso admirar a muchas jugadoras porque realmente eran jugadoras muy buenas, pero obviamente después cuando uno se pone la camiseta como que siempre los colores tiran más y te gusta, pero realmente, bueno, Sofi jugó en Bélgica y como que es muy parecido, entonces empezás a conocerlos cómo juegan y decís qué fácil, qué lindo, qué rápido, qué todo, pero la verdad que eran partidos increíbles, era lo más lindo que había era jugar contra ellas. Podía ganar cualquiera. Claro, era un segundo que si hacías algo mal, un detalle, chao, te la embocaban y perdíamos o empatábamos algo, pero eran partidos épicos, la verdad que muy lindo. Hola, ¿tenían tiempo para los estudios o no? Para hacernos estudios de sangre y todas esas cosas, ¿y vos? Nada, era un chiste. En realidad, en mi casa a mí siempre me inculcaron, y considero hoy, después de más grande, que es tener muchísima razón, siempre me inculcaron primero que estuviera el estudio por delante del deporte. Después se dieron cuenta que realmente lo que hacía lo hacía bastante bien y que no tenía tiempo para el estudio, pero terminé el secundario. Yo, como contaba recién, empecé muy chiquita, imagínate que con 15 empecé a viajar, así que con 15 me perdí clases. El secundario lo terminé, el último año de quinto año, que era en ese momento, ahora hay sexto, me llevé todas las materias habidas y por haber, porque no estaba casi en clase, y había incluso cuando iba a rendir, profes que... ¿Quién es García? Y yo soy, no te vi en todo el año, o sea, no me conocían ni la cara. El colegio me bancaba bastante, es gracioso, pero yo me acuerdo que había profesores que hasta incluso estaban enojados conmigo porque
vos tenés como una licencia deportiva si representás, en este caso, del seleccionado, pero bueno, yo no estaba en todo el año, lo único que iba a ir el viernes, lo único que hacía era estar con todos mis compañeros, mis amigos, y me re divertía, entonces casi que ni estudiaba, y bueno, y todo el mundo le daba las carpetas a mi mamá y a mis hermanas, y me lo iban manteniendo, yo también, pero iba estudiando para fin de año, digamos, porque la verdad es que no podía rendir y nada. En el 2001 yo me lesioné, cruzados de la rodilla, y comencé a estudiar educación física, hice hasta el segundo año, 2 años y medio, pero después, por una cuestión de viajes, no lo pude hacer. En un momento decidí irme a vivir a Buenos Aires para estudiar allá, porque yo realmente quería estudiar y porque en mi casa siempre me habían inculcado esto de tratar de estudiar y de tener una profesión. Y en ese año, no sé si fue una señal o algo, me lesioné. Fue justo, rendí el ingreso, lo rendí, lo aprobé, entré y me lesioné. Y era como vivir sola allá, rehabilitar y un montón de cosas, era mentalmente muy duro hacerlo sola, así que decidí quedarme en Córdoba y ahí fue cuando empecé a estudiar educación física en Córdoba. Pero siempre tuve intenciones. Después a distancia empecé a estudiar relaciones internacionales, también hice 1 año y medio, muy difícil de estudiar a distancia, muy difícil. Dejé. Y ahora volví a estudiar inglés porque en realidad hablo bastante bien y como no quiero perder nada, he vuelto a, claro, para dirigir. Claro. Y bueno, nada, volví a estudiar como para no perder y tener la costumbre. ¿Hablo en inglés? ¿Qué querés que conteste? No, mi papá era así. La verdad, pobre, mis hermanos, todos, el más grande, un nerd, todo el 10, si sacaba 9 se enojaba. Después tuvo el siguiente hermano y mi hermana que... Ya creo que con mi hermana, pobre, no sabían ya qué hacer para que estudie, no estudió, dejó el colegio, todo un desastre hizo, pero trabajaba, a ella le gustaba trabajar desde chica, quería trabajar. Así que yo los agarré un poco cansados, la verdad, porque soy de 4 hijos la más chica, entonces como que ya era estudiar, pero mi papá siempre fue muy exigente, así que me dijo, te querés ir a jugar afuera, terminar la secundaria sí o sí, así que bueno... No era la mejor alumna, tampoco era la peor, pero a mí me gustaba jugar al hockey. Yo quería salir del colegio para irme al club y jugar al hockey, la verdad. Pero cuando yo me fui a Barcelona, me había quedado una materia de la secundaria, geografía, porque justo terminé y me fui a Barcelona. Y mi papá me llamaba todos los días y me decía, volvé a dar la materia. Ya voy a volver, papá, ya voy a volver. Bueno, en definitiva volví. Mi papá había fallecido lamentablemente, entonces yo siempre digo, no me pudo ver terminar el colegio, pero bueno, lo terminé un poco también por él, porque decía, bueno, tanto quería, me parece que también es importante, hoy más grande me doy cuenta que sí. Y bueno, y después con el tema de la facultad, me pasó que me anoté en periodismo, a mí me encanta el periodismo deportivo, me gusta mucho. Creo que es mi profesión, pero que no sé si algún día la voy a desarrollar, pero creo que es mi profesión. Me anoté y justo tuvimos una gira a Australia y después era una época que viajábamos, una vez por mes teníamos giras y me pasó un poco como Sole, que volví, me compré todo, fui con el cuadernito, llegué a la facultad y me dijeron, no, pero hace 2 meses empezó, ya estás libre. Y le dije, no, pero yo avisé, yo estoy con la gira, estoy con la León. No, pero es que no viniste ni un día, que no estaba en Nueva Zelanda, viste que era Australia, Nueva Zelanda, era larguísima esa gira, era como un mes. Bueno, así que ahí me resigné y empecé a hacer cursos, que decía, bueno, cuando estaba en Buenos Aires lo podía hacer, empecé a hacer cursos de locución, que me gustaba mucho porque se parecía un poco, siempre me gustaría trabajar en radios, entonces digo, bueno, empecé a hacer más cursos así y ya después empecé a dedicarme a todo lo que es entrenadora, que es lo que me gusta, puse mi escuela de hockey y como decía mi papá, o trabajás o estudiás. Bueno, yo quizás me gusta más trabajar, realmente me encanta hacer lo que hago, enseñar, pero bueno, es mi cuenta pendiente, creo que algún día, sea grande o la edad que tenga, voy a estudiar periodismo deportivo porque lo tengo acá y lo tengo pendiente. Es algo que un poco me arrepiento de no haberlo hecho más joven, pero bueno, son cosas que vas haciendo y caminos que vas tomando en el momento que, bueno, no hay que arrepentirse, sino
que quede pendiente y en algún momento espero cumplirlo, así que bueno, eso. No soy el mejor ejemplo, me parece, Sonia. Bueno, yo quería hacer una preguntita. Como mamá de las niñas, ¿qué me aconsejarían que recién ahora ellas empiezan a competir? Viste que no siempre se gana, a veces se pierde. ¿Qué me aconsejarías vos para ellas que están empezando ahora? ¿Qué decirles, viste? Porque más que se tenga la contención de los profes, las nenas siempre en casa es otra cosa. Bueno, creo que tanto Sole como yo nombramos bastante lo que es la familia. Me parece que es el apoyo primordial que un deportista y no deportista, que cualquier persona, obviamente, la familia es lo más importante. Y personalmente yo creo que siempre sentí el apoyo. Mi mamá quizás nunca fue de ir tanto a ver, pero sí me bancaba mucho en casa, me cocinaba, me tenía la ropa limpia de hockey, me acompañaba cuando yo tenía que ir a comprar un palo, no sé. Mi papá quizás era el que más venía a ver hockey siempre porque le gustaba el deporte, entonces tenía ese apoyo de los dos en diferentes ámbitos, quizás por decirlo de alguna manera. Mismo cuando esto dije lo del seleccionado, que tuve que empezar a cuidarme las comidas, todo, mi mamá fue la que más me bancó porque me preparaba, me iba a comprar, yo no tenía ni tiempo y podía comer cualquier cosa y ella no, me hacía la comida que yo le pedía, esto, no. Son todos detalles que la verdad que hacen, que te ayudan mucho. Y mismo cuando las cosas, el tema de la frustración para mí siempre fue, yo sufría mucho de las frustraciones porque como que no me lo permitía, siempre fui muy exigente conmigo, y ella es como que me arropaba, por decirlo de alguna manera, me hacía ver que bueno, que tenía que seguir luchando para adelante, que había cosas que en la vida había que intentarlas quizás el doble que otras personas y que después traía su recompensa. Me parece que la parte de sentimental y cariño, yo tengo una familia que la verdad es muy cariñosa conmigo, siempre lo fue, entonces eso para mí fue muy importante. Me parece que saber que puedo llegar a casa y apoyarme en mi mamá, me parece que es muy importante, y creo que Sole también, el tema familiar es primordial, pero me parece que eso, apoyarlas, no exigirles, porque yo trabajo con niños y veo que hay padres que pobrecitos les queman la cabeza, que tenés que ser mejor, que esto, que lo otro, y no. Así terminás sacándole lo lindo del deporte, que es el disfrutar. Entonces me parece que sí, que tengan una responsabilidad, porque me parece que eso es en todos los ámbitos de la vida, pero no con la exigencia de que tienen que llegar a... No, tienen que jugar al hockey y disfrutar. Y después las cosas se van dando. Sí, yo un poco como lo de Sofi, en realidad eso, por ahí no ser el papá que exige tanto porque a lo mejor está transmitiendo lo que hubiera deseado él y lo transmite a sus hijos, entonces por ahí terminan haciendo cualquier cosa menos deporte, y creo que el deporte concordamos todo que es sano y que enseña muchos valores. También tuve una familia, como contaba hace un ratito, que le encantaba el deporte. Mis dos padres, los dos me iban a acompañar siempre. Yo perdí a mi papá cuando tenía 13, así que nos quedamos como un poco solas, mujeres, en casa, y sin embargo mi mamá, hoy siempre lo digo, si yo no fuese por mi mamá, mis hermanas, no estaría donde estoy, porque ese trabajo invisible y ese respaldo lo tuve siempre de ellas, y la verdad que siempre les gustó el deporte y en realidad siempre nos hacía feliz hacer lo que hacíamos a mis hermanas y a mí, entonces como que siempre nos apoyaron en eso. Me pasa mucho como Sofi, hoy lo veo en mi hija pobrecita porque se frustra en 2 segundos y yo soy igual, y la verdad es que siempre digo que por ahí la contención, un abrazo, un beso, son cosas por ahí, el cariño, simplemente por ahí con un abrazo decís mucho más de lo que decís con palabras, y seguramente van a caer 2 millones de veces, pero creo que hay que inculcar en que bueno, que sí, que se van a caer, pero hay que volver a levantarse y seguir adelante, que hay que levantar la cabeza y que para querer mejorar algunas cosas hay que hacerlas, no decirlas, hacerlas. Y por ahí, bueno, justo hablando del hockey, del deporte, ir y entrenar y mejorar cosas, como decía Sofía recién, que yo era súper testaruda, entonces que iba y lo entrenaba y lo mejoraba, y creo que es parte de eso, y de tener paciencia y de creo que no transmitirle a los chicos lo que nos hubiera gustado a nosotros, ¿no? Sino dejarlo ser. Hoy tengo la posibilidad, gracias a Dios, de ser mamá y
trato de a Robertina dejarla hacer. Se cae, bueno, levántese, vaya, haga, va al club, se cae, se larga a llorar, se enoja, llore, pero que trate de ser ella. Me parece que eso está bueno también. Pero me parece que a nosotras nos ha pasado, y creo que si hablo en un general de las chicas que hemos estado en el seleccionado, sin la familia me parece que es muy difícil lograr tantas cosas, ¿no? Porque siempre, mamá que la comida, mamá que la ropa. Yo me acuerdo de mamá, que me acuerdo, siempre cuento porque era una de las cosas, lo mejor que me pasaba. Yo viajaba los domingos a la noche, llegaba el lunes allá, estaba hasta el jueves, y cuando ya nos empezaron a parar en avión, yo volví el jueves a la tarde y iba a entrenar al club, porque era el único día del club que podía entrenar y estar con las chicas, porque el sábado jugaba con el club. Entonces me iba a entrenar a las 8 hasta las 10:30, me acuerdo que lo mejor que me pasaba, me esperaba con en el freezer con una coca de vidrio de litro y cuarto. Era como normal, me hacía la comida que a mí me gustaba, mi comida preferida son milanesas con puré, napolitanas, y me acuerdo que lo primero que me decía, te sacás las zapatillas en el Porsche. Bueno, me sacaba en el jardín todo, porque llenaba de arena la casa, obviamente, y entraba y yo abría el freezer, y son esos detalles que a uno lo siguen recordando, pero sin embargo yo estaba atento a cosas que a mí me gustaban. Y claramente si no hubiera tenido esos mimos, no sé si hoy estaría acá charlando con ustedes. Me parece que la familia es como la contención primordial y lo más lindo. Había una propaganda que se hizo para los Juegos Olímpicos, ¿no la viste? De P&G, de todas las madres con los deportistas, pero no deportistas famosos reales, sino actores, de todo lo que era cada mamá que hacía por cada hijo, ¿no? El de gimnasia, el que iba a nadar, el que iba a jugar, el que iba a atletismo, no sé, de todo. Y era tal cual, yo la veía y lloraba, mi mamá, imagínate, pero decía lo que es la imagen de, y no por desmerecer a los padres, porque en algunos casos los padres toman ese rol, los dos, o las madres si tenés la mala suerte de solo tener madre, bueno, no sé, digo, la importancia de lo que son los padres. Y también para mí hay una cosa muy importante que es que enseñar a que sean autocríticos también, porque muchos los padres ponen la culpa en los entrenadores, eso pasa mucho, el entrenador no sabe nada, el entrenador no entiende, el entrenador tiene la culpa, el entrenador no te pone, entonces es malo, y me parece que esas cosas después la nena lo único que le hace es no crecer, es aprender a decir que él tiene la culpa y no crecer nunca como deportista, ser autocrítica y ver que tengo que mejorar. Entonces me parece que eso de la autocrítica es muy importante también. Dice que terminemos, que quiere ir a comer, dice ella. Bueno, no sé si algún profe tiene alguna pregunta. Si no, bueno, a partir de esta tarde, mañana por la mañana, mañana a la tarde van a poder hacer las dudas que tengan, ¿sí? Le damos un fuerte aplauso a las chicas, gracias por venir, gracias a ustedes por la presencia. Nos vemos por la tarde, ¿sí? Gracias, nos vemos en la tarde. No falten, ¿eh?